Esta, como que ya se me han escuchado tantas veces decirlo que ya decir otra vez, profe, nos va a decir lo mismo. Nos quedan literal 14. 14 no es cierto. 16, 23. Y tendría yo que darles calificaciones el 28 a más tardar. 28 no es 28, es 30 de junio, ¿no? O sea, básicamente nos quedarían sin contar esta otras dos clases. Que está bien, ¿no? O sea, yo creo que hemos avanzado bien en el curso, ¿no? Es decir, este ha sido un curso, me parece, peculiar en el sentido de como en todo pasa, ¿no? Al principio tardamos en agarrar el ritmo todos, pero creo que al final lo hemos hecho bastante bien. Eh, Vamos en el avance perfecto porque pues vamos justo en la última unidad del curso, ¿no? Vamos a empezar a hablar de derechos humanos y de hecho hasta me gustaría que, o sea, digamos que justo las últimas dos clases tengan a lo mejor una dinámica diferente, pero ahorita lo platicamos. Eh, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Sienten que van bien? ¿Van avanzando? ¿Sienten que están igual que al principio? Pues sí, se siente como si estuviera avanzando, aunque por mi parte a veces siento que me llego a atorar, pero todo sale bien. Sí, o sea, yo creo que a todos nos debe pasar, ¿no? Además, creo que desde la manera en la que está planteada la materia en su plan de estudios, o sea, es una buena reflexión que hay que hacer, eh, pero es una reflexión que con poco hacemos, entonces sí de pronto como que nos agarra en curva, ¿no? O sea, ¿por qué tener que discutir estas cosas que a veces nos parecen obvias? U otras que no nos parecen obvias, pero que están ahí en el contexto y que luego resulta difícil separar el contexto de nuestra situación particular en la que vivimos, ¿no? Eh, Digo, esto es como para hacer un preámbulo, ¿no? Eh, para algunas cosas, ¿no? Vamos avanzando en los temas. Siento que de repente veíamos cosas que ponían cara como de por qué estamos viendo esto y luego como avanzábamos tres clases o dos clases y era como de, bueno, ¿se acuerdan de eso que vimos? Bueno, eso se aplica de esta manera, ¿no? En realidad todo el curso está diseñado así, para que ustedes vayan teniendo herramientas de análisis para llegar a justo lo que vamos a abrir. O sea, no crean que esta introducción larguísima que estoy haciendo es más porque a ver, el profe no sabe de qué nos va a hablar el profe y entonces mejor está hable y hable y hable, ¿no? Porque del tema que nos toca hablar, o el tema que cierra la última unidad del curso, es hablar de derechos y justicia en América Latina, ¿no? Entonces, ya hicimos un recorrido y hablamos como de las discusiones, si quieren más, académicas sobre qué es América Latina. Después hicimos un recorrido histórico muy rápido, creo yo, sobre cuáles son las grandes fases de modernización. Le dedicamos una buena temporada, pero creo que estuvo bien, ¿no? Al asunto del arte y la cultura en América Latina, porque el arte y la cultura son como una expresión más de la cultura, ¿no? Entonces nos permiten reflejar qué está pasando en el contexto al que nos referimos, ¿no? Eh, claro, los escritores latinoamericanos del siglo XIX, pues todos, ¿no? Los analizábamos un poco y decimos, todos ellos son criollos, de familias, la mayoría acomodadas, ¿no? Y los que no eran de familias acomodadas tuvieron la suerte de una cosa que todavía no era muy popular, que era beneficiarse de becas gubernamentales, y bueno, eso les da una expresión diferente a, por ejemplo, los intelectuales latinoamericanos del siglo XX, ¿no? Algunos ya más profesionalizados, con carreras profesionales, algunos buscando espacios en las universidades, y a lo contemporáneo, que de hecho es con lo que ustedes van a trabajar para su proyecto prototípico, ¿no? En realidad, personas que sin utilizar los canales formales pueden expresarse, hacer valer su voz e incluso hasta tener una visión más crítica que de quienes están en los espacios formales como las universidades, los medios de comunicación y otros, ¿no? Entonces nos tocaría cerrar con el asunto de los derechos humanos como una manera de decir, bueno, este es todo el contexto, ¿no? Que esto es América Latina, esto ha sido su devenir histórico, este ha sido, digamos, la reacción desde el mundo de la cultura y las artes, y literal, en conclusión,
vamos a ver algunos retos, ¿no? Y el de los derechos me parece que es fundamental. Eh, entonces, esta vez, ¿no? Me pareció que creo que luego es más útil hacer esto al revés, ¿no? O sea, primero leer y luego ya le echamos todo lo que haya que echarle a la clase. Entonces, les voy a pedir, porfa, que lean. Les voy a compartir la nota por acá. Está muy sencillito porque es una nota, ¿no? Del economista que reseña un informe de Human Rights Watch, que es una organización de sociedad civil de derechos humanos. Eh, Está cortita, pero bueno, así que luego, ¿no? Velocidades de lectura cada quien. Son 11:17. Tómense 10 minutos, ¿no? Para leerlo, ¿no? Tomen nota. Y regresamos para entonces, ahora sí, comenzar a comentar la clase. Sí.
Justo se va a parar.
Bueno, vamos a comenzar de nuevo. A ver, cuéntenme, ¿qué leyeron? Hablaba de la situación por el COVID-19 en países como, ¿cómo se llama? Donde está gobernando Nicolás Maduro, Venezuela, de cómo han afrontado toda esta situación desde que comenzó la pandemia, el gobierno en
tu país. Sí, claramente pues se ha visto a lo largo de todo este tiempo, y yo creo que no solamente durante la pandemia, sino tiempo atrás, que a lo mejor parte de sus derechos han quedado como estancados. Ok, primero hay un asunto como, digamos, denuncia, pues no sé si sea denuncia, pero sí de señalamiento, ¿no? Hay una situación ahí compleja en Venezuela. A ver, Carolina, ibas a decir algo. Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos ahí. Ok, perdón, gracias. Bueno, lo que yo también entendí fue que en algún momento como que se dio como la manifestación de querer, o sea, luchando por sus derechos humanos, y bueno, leí que fuerzas policiales retenían eso. También se habló sobre toda la masacre que se vio. Bueno, creo que sí se habló un poco de lo de Colombia también, de toda la detención que se hizo por la policía. Claro, por no, o sea, la respuesta a las protestas fue estas detenciones policíacas y otras. Bien, Carolina. Los demás, a ver, cuéntenme. Pues sí, ¿no? Como un poco de la mano con Venezuela y Colombia, que, bueno, pero fueron bastante afectados por estos años, y afirmaba que a algunos países pues les cayó súper bien para pues modificar como su trabajo, o bueno, la forma en que estaban liderando, y pues también dice, o sea, que afectó mucho sobre COVID-19 en estos casos. Sí, ¿no? El COVID como que es una situación compleja, ¿no? A la que se suma una ya de por sí compleja situación en materia de derechos humanos en la región. A ver, más allá de la lectura, que ahora sí era muy chiquita, ¿no? Era breve. ¿Qué otros casos conocen donde haya una situación crítica en materia de derechos humanos? Puede ser nacional o internacional. Bueno, yo me acuerdo mucho sobre Colombia. Creo que pasó hace como dos meses, cuando, bueno, yo vi mucho en Twitter varios videos como literalmente las personas de Colombia estaban así caminando normal de la vida en sociedad en la noche, y pasaban y los mataban, y así iban. Había como toque que queda, creo que tengo entendido, pero varios salieron a pues, apoyar para manifestar los derechos humanos y demás, pero los policías iban y mataban a cualquiera que pasara, no importara qué. Bien, ese es un caso como serio, bien Carolina, ¿no? Ha sido difícil, pues, ¿no? La situación en Colombia es esta. El gobierno colombiano de Iván Duque presentó una propuesta de ley, eh, digamos, para hacer una gran reforma hacendaria, o sea, no solo impuestos, sino incluso modificación del régimen de pensiones y otras cosas, que es una muy impopular. A ver, a nadie, o sea, piénsalo, en ningún lugar a nadie le gusta que les suban los impuestos. Entonces, la reacción natural sería ¿no? La oposición y hasta la protesta. Lo difícil del caso es que las protestas recibieron, o sea, la respuesta que recibieron del gobierno no fue un vamos a dialogar, vamos a conversar, sino fue primero les echamos a la policía, ¿no? Y luego, cuando la policía no fue suficiente porque era mucha gente, entonces al ejército y a disparar. Entonces, eso es de lo que habla Carolina, ¿no? No hay una, no sé decir, es como si el poder público no tuviera límites, ¿no? Y entonces, con tal de la aprobación de una reforma que además no pasó, o sea, al final del día, o sea, todas las protestas, de hecho, terminaron por calmarse porque el gobierno de Iván Duque, pues, tuvo que retirar la propuesta, ¿no? Y eso calmó un poco las protestas. Claro, ahora el asunto quedó peor, porque entonces no solo es como, eh, no solo es ya si se aprobaba o no se aprobaba esta reforma sendaria, sino las consecuencias que tuvo la represión de las protestas, ¿no? Ahí hay un caso muy evidente. Pero a ver, ¿qué otro conocen? Perú, perfecto. Juan, a ver, algo que nos quieras comentar de Perú.
en lo que Juan escribe. ¿Alguien más? Creo que también Venezuela, no me acuerdo muy bien lo que pasa en este país, pero sí pasa sí como cosas fuertes, en cuestión de igual de derechos humanos, de cómo creo que subieron de precio todo, pero bajaron impuestos, no me acuerdo muy bien. Sí, a ver, vamos a ver. Es que, a ver, la pregunta tiene que ver, bueno, o sea, no solo con, ¿no? Hacer una evaluación rápida de su conocimiento empírico del tema, sino, sobre todo, eh, no te preocupes, Daniel, está bien. Bueno, leo el comentario de Juan antes de seguir yo con Perorata. Eh, Hubo represión en las elecciones y antes querían quitar el cargo al presidente, ¿no? Perfecto, Daniel, muchas gracias. Sí, ¿no? Ahí hubo violencia asociada a las elecciones, ¿no? Hay una serie de, vamos a decirlo así, intereses, pues, en el caso de Perú, ¿no? Asociados a los candidatos a quien gobierna, ¿no? Básicamente se enfrentaron en las elecciones de Perú, que también fueron el domingo, como en México, dos grandes proyectos. El proyecto, digamos, de una izquierda peruana, ¿no? Que trata de construir, digamos, con una base comunitaria, y el proyecto de la derecha peruana, que construyó una candidatura alrededor de la hija de un expresidente que es muy polémico, porque fue el presidente de Perú durante los años 90, Alberto Fujimori, que trajo muchos cambios, digamos, ¿no? Fujimori es un representante de este periodo que decíamos de la, la última fase de modernización democrática, ¿no? Entonces, lo eligen democráticamente después de una dictadura militar y él echa a andar una serie de reformas modernizadoras del aparato económico, ¿no? Y del político, más o menos, por la asunto de la democracia. Lo que pasa es que al mismo tiempo Fujimori es el representante de una forma de populismo de derecha, ¿no? O sea, él ¿no? Dice encarar las demandas históricas del pueblo peruano, pero al mismo tiempo, pues, es denunciado por casos de abuso de poder, violencia política y sobre todo corrupción. Y bueno, la historia de Fujimori creo que es la historia como de esos héroes que acaban convirtiéndose en el villano, ¿no? Después de ser muy reconocido digamos, en los primeros años de su gobierno, al final acaba muy, pues muy, digamos, muy desprestigiado, con un montón de acusaciones. El señor se pide a Fujimori porque tiene familia japonesa, ¿no? Viaja a Perú, todavía siendo presidente, ¿no? Atenderse, se supone, para un padecimiento médico, y en cuanto llega a Perú, ¿no? Ya sus abogados le habían tramitado la nacionalidad peruana, porque es hijo de japonesa, porque es hijo de japoneses, y entonces pues ya se queda en su país, ¿no? Entonces él dice, ya no me pueden extraditar porque estoy en mi país. Renuncia de hecho a distancia, y bueno, es una cosa muy triste, ¿no? Bueno, la hija de este señor, Keiko Fujimori, ¿no? Todavía tiene un nombre más asiático que el propio Alberto Fujimori. Prácticamente hay un proyecto de derecha que tiene que ver como con la continuidad de las políticas económicas, al menos del papá, ¿no? Las que tienen que ver con el neoliberalismo y y en el terreno político es un poco como el papá, ¿no? Gira a la derecha, pero con algunos tintes populistas. Eh, Hay violencia política ahí porque desde lo que decía Juan, ¿no? Candidatos que no son presionados para no presentarse a la elección o para que no, o sea, ¿no? O para renunciar. Eh, Personas que en diferentes comunidades son obligadas a votar, o sea, los llevan a votar por cierto candidato, o al revés, ¿no? Ahuyentarlos de las casillas para que la gente no vote, ¿no? Y entonces eso, en algunas zonas eso promueve el voto hacia un partido o hacia otro, ¿no? Entonces, bueno, si es una zona donde la gente regularmente vota por la izquierda y no van a votar, pues la izquierda pierde esos votos porque nadie votó. Y viceversa si fuera en la derecha, ¿no? Es como, digo, ahora que fueron justo las elecciones en la Ciudad de México, lo podemos ver. Eh, una manera de que, por ejemplo, Moreno hubiera podido ganar más alcaldías es que menos gente en ciertas colonias de la ciudad hubiera ido a votar, ¿no? Sobre todo las colonias que tradicionalmente han votado a la derecha, ¿no? Eh, y viceversa, ¿no? Quizás si hubieran votado más personas en las colonias que tradicionalmente votan a la izquierda, Moreno hubiera alcanzado, ¿no? Un mayor porcentaje de votación en la Ciudad de México, ¿no? En otros estados funcionó diferente. Bueno. Entonces, después de hablar de todas estas cosas, lo que queda, creo yo, de pregunta es, bueno, ¿pero qué son los derechos humanos?
O sea, porque oímos hablar de ellos todo el tiempo, ¿no? Que si violación de derechos humanos, ¿no? Hace muchos años que probablemente varios de ustedes eran muy chicos, algunos ya a lo mejor se acordarán. eh, Fíjense, Arturo Montiel fue gobernador del Estado de México, si mal no recuerdo, entre el 99 y el 2005. Y la campaña de este señor Arturo Montiel se hizo muy popular porque él decía, ¿no? Su eslogan de campaña era: los derechos humanos son de los humanos y no de las ratas, porque él decía que, no sé, que pena de muerte a los, pues a los delincuentes en general, ¿no? Secuestradores, rateros, todos van a pena de muerte, ¿no? Claro, cuando fue gobernador le tuvo que matizar un montón porque en realidad no estaba medio difícil que le aprobaran algo así. Tuvo otros problemas en materia de derechos humanos, ¿no? Pero al menos no fue ese, ¿no? Pero aún así, ¿no? O sea, escuchamos estas cosas, de pronto, ¿no? Leemos alguna noticia como esta, pero entonces nos queda preguntarnos, ¿qué son los derechos humanos? A ver, ¿qué creen? Los escucho. ¿Qué serán los derechos humanos? Puede ser los valores que, no valores, sino cosas que a lo mejor una persona desea hacer, pero a lo mejor el gobierno o alguna otra persona se los impide. Por ejemplo, se me ocurre los indígenas, a lo mejor ellos quieren ejercer algún derecho, no sé, ofrecer sus productos, querer hacer algo a su favor, por ejemplo, que han tratado de protestar y a lo mejor las fuerzas policíacas no se los permiten, les anulan, por así decirlo, ese derecho que tienen como de expresar sus inconformidades. Ok, esa es una. Tiene que ver con el ejercicio de derechos muy bien, Cristina, ¿no? Que implica un montón de cosas, desde acciones positivas, ¿no? Una acción positiva, por ejemplo, es lo que decía tan sencillo Cristina, ¿no? Produzco mis, pues, artesanías y pues tendría yo el derecho, pues, un acto positivo de salirlas a vender. También tiene que ver con, diríamos, hechos negativos, en el sentido de cosas que no pasen, ¿no? Estoy vendiendo en la calle y no debería de ser molestado por la autoridad, por la policía, ¿no? Que eso a veces es un derecho también, ¿no? O sea, no solo hacer las cosas, sino además que no me lo impidan. Eh, Hay toda una discusión de qué son los derechos humanos, por qué son, si son para todos, si lo que este señor Montiel decía aplica o no aplica, ¿no? O sea, si hay unos a los que sí les toca y otros a los que no les toca. Hay toda una discusión internacional inclusive para decir, hay algunos países que acusan, ¿no? Que los derechos humanos son una creación de Occidente, entonces solo deben de aplicarse en Occidente. Eso igual, ya lo vimos, no nos salvaría, ¿no? Al contrario, en América Latina, ¿no? Somos una experiencia más de Occidente y entonces al menos nos salvamos de esa crítica, ¿no? De los derechos humanos son solo occidentales, porque pues en nuestra variedad occidental latinoamericana somos, digamos, beneficiarios, ¿no? Es una crítica como lo que hacen muchos, sobre todo en Rusia, en los países árabes, ¿no? Que como son una creación occidental, pues que básicamente ahí no aplican. ¿Por qué creen que los países árabes se oponen al tema de los derechos humanos? ¿Qué creen que está de fondo ahí? Su cultura, bueno, sus costumbres. La cultura en general, ¿no? O sea, la cultura que tiene que ver, acuérdense cuando vimos que era cultura, tiene que ver no solo con las producciones culturales, sino con todas las manifestaciones, ¿no? La religión, la estructura social, claro, Juan, ¿no? Porque allá la religión, o sea, el Islam en varios países árabes sigue siendo eh, el asunto fundamental que define las relaciones sociales. Entonces, el problema es que el Islam tiene una serie de concepciones acerca de la familia, la mujer, y otras que se opondrían a la visión que Occidente promueve con los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, digamos que eso hay que ponerlo ahí, o sea, hay que ponerlo ahí y ahora vamos a ver qué pasa en América Latina. Bueno, antes de qué pasa en América Latina, ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué? ¿No? Y luego, ¿cómo se fundamentan? Eso es un tema interesante, porque luego nos permite entonces aterrizarlo a cosas en concreto. Vamos a ver. En general, los derechos humanos serían es una serie de
derechos inherentes a toda persona por el solo hecho de ser persona. Eso le da una serie de características. Uno, como hablamos de derechos, quiere decir que son cosas que las personas están posibilitadas a hacer, o al menos no están impedidas por la ley. O sea, ustedes están posibilitados, por ejemplo, háganse de cuenta, a buscar un trabajo, ¿no? Entonces, ese es un derecho, ¿no? El derecho al trabajo tiene que ver con que ustedes tienen la posibilidad siempre de buscar un trabajo, ¿no? Y luego, el asunto de los impedimentos, por ejemplo, es lo que les decía, por ejemplo, en caso de que ustedes manifiesten expresen su libertad, utilicen su libertad de expresión, perdónenme, el Estado no tiene derecho a coartarles la libertad de expresión, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Ahora, ese es el primer componente, ¿no? Son acciones que estamos posibilitados a hacer. O sea, que las hagamos o no está en nuestras manos, ¿no? O sea, la ley dice, ¿no? Es como, fíjense, esto luego funciona para el tema del aborto, ¿no? La ley dice que en la Ciudad de México las mujeres que quieran abortar a partir de estas características pueden hacerlo. ¿Están obligadas todas? No, las que quieran, ¿no? Están posibilitadas a hacerlo, ¿no? Quien lo hace lo quiere y quien no lo hace, ¿no? Es como, así pasa con todos los derechos humanos, ¿no? Y luego, el tema que se ha hecho complejo a lo largo de los años, ¿no? Tiene que ver con la segunda parte, con cuando decimos que son inherentes a la dignidad humana, parece que o sea, que nadie podría oponerse a eso, ¿no? Porque, bueno, pues eso querría decir que nos tocan a todos por el mero hecho, o sea, naces humano y ya te tocaron derechos humanos, ¿no? Eso se ha hecho complicado, primero porque en términos de universalidad, ¿qué tan universal puede ser eso? Es decir, y a veces el problema nos parece que no solo es si es universal o no, sino qué tan aplicable, ¿no? Porque pues una cosa es que digamos que pues los tengo y otra cosa es que los puede ejercer, ¿no? Hacemos una discusión separada. Y luego la otra es que han surgido, ¿no?, algunos debates en algunas sociedades, ¿no? Acá en la Ciudad de México, que somos bastante progresistas, está la discusión, ¿no? Y de hecho se discutió hasta, digamos, en el órgano legislativo que toca, que es en la Asamblea de la Ciudad de México, el asunto de los animales tienen derechos como los derechos humanos, ¿no? Ahí es un debate abierto, ¿no? Yo ni siquiera creo que valga la pena entrarle, o sea, solo queda ahí. Cristina, ¿ibas a decir algo? Es que vi que levantaste la mano. Bueno, o sea, digo, como quieran, o sea, en realidad no nos desgastemos en ese porque me parece que hay una agenda amplia de cosas que hay que revisar, ¿no? Ahora, todo depende, en la raíz digamos, de cómo abordamos los derechos humanos, depende de cómo entendemos de dónde vienen, ¿no? Porque entonces eso permite que algunas cosas pasen y otras no pasen. Hay dos grandes corrientes para entender la fundamentación de los derechos humanos, ¿no? Y digamos, todas las demás formas para entender por qué los derechos humanos son derechos humanos terminan siendo derivaciones de alguna de estas dos corrientes, ¿no? Son más de un estilo, más del otro. El primero es el llamado justnaturalismo. El justnaturalismo es una corriente filosófica muy antigua, ¿no? Está así, para que vean, está muy asociada, bueno, es mucho más tradicional en Occidente, vamos a decirlo así, ¿no? El justnaturalismo es una derivación del concepto romano o sea, los romanos que eran una sociedad, ¿no?, muy jurídica, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, allá el asunto legal era fundamental. Los romanos descubrieron que al expandirse, ¿no?, por el mundo conocido, había un derecho que aplicaba, digamos, a todos sus ciudadanos, ¿no?, el llamado jus civile, ¿no? Y luego había una serie de problemas, porque como todo el tiempo empezaron a interactuar con personas que no eran ciudadanos romanos y los cuales probablemente nunca fueran a ganar la ciudadanía romana, ellos, ¿qué les aplicaban, no? ¿Qué tipo de derecho era antecedente tanto de los derechos humanos como del derecho internacional? Básicamente tiene que ver con que la gente, incluso que no sea ciudadana de tu país, pues, tiene una serie de derechos, ¿no? Claro, los derechos de los que hablaban los romanos no crean que eran el derecho a la vida y a la libertad de expresión y esas cosas, no, más bien ellos hablaban de derechos que tenían que ver con la interacción, ¿no? Bueno, las propiedades que tengan los ciudadanos romanos, pues son propiedades que alguna autoridad les reconoció, entonces hay que reconocérselas porque pues son sus propiedades, ¿no? Los matrimonios que se celebran entre personas no ciudadanas romanas, pues hay que reconocerlos como matrimonios porque pues alguna otra autoridad los reconoció, ¿no?
A ver, esto le da esto le da una primera forma, ¿no? Y esto nos lleva a una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Los derechos humanos dependen de que el Estado te los reconozca o no dependen de eso? ¿Ustedes qué creen? No, los derechos humanos no tendrían que depender de que el Estado los reconozca. Definitivamente es algo que se ha ido ganando poco a poco con bastantes luchas de parte de todas las generaciones de las ciudadanías del mundo y son, pues, no importa, bueno, en términos legales los tendría que reconocer el Estado, pero uno los puede ejercer aunque no los reconozca el Estado. Muy bien, Ricardo, ¿no? De hecho, la perspectiva que nos acaba de dar Ricardo, queriendo o sin querer, no lo sé, es justo la perspectiva del justnaturalismo. A ver, lo que los, digamos, los tratadistas del justnaturalismo dicen es, no, el Estado, miren, es una cosa que va y viene, ¿no? Hoy está, mañana quién sabe, ¿no? Históricamente, pues no es el fenómeno es que pues hay estados que van y vienen. Lo que sí se conserva es que las personas no dejan de ser personas, ¿no? Entonces, como lo que persiste es la persona y no el Estado, entonces las personas ejercen sus derechos porque tienen derechos porque son personas, no porque el Estado se los reconozca, ¿no? A ver, esto es así, digamos, esta visión empieza, ¿no? O sea, a separar los derechos humanos del Estado, justo en la Edad Media. De hecho, por eso tenemos aquí, ¿no? Entre las imágenes, ¿no? Un par de religiosos a la derecha, ¿no? Arriba, entra muchas cosas, una es esa. Él dice, hay una serie de derechos que son inherentes a las personas y es lo que él llama el derecho natural, ¿no? El derecho natural, o el jus natural, es esto, ¿no? Pues una serie de cosas que le tocan a las personas sin importar de dónde están. O sea, piensa, ya estamos en la Edad Media donde ya no tenemos el Imperio Romano gobernando todo, sino, ¿no? Ya hay diferentes reinos, ¿no? Que representan, y ciudades que representan diferentes estados. Entonces él dice, no importa, ¿no? Que usted sea súbdito del rey de España y el otro sea el súbdito del duque de Borgoña. No importa porque son derechos que nos tocan a todos, ¿no? Este desarrollo es muy importante y además hay una experiencia que se asocia con Latinoamérica que tiene que ver con el religioso que aparece en la imagen de la foto a la derecha abajo. ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe quién es ese señor? De capucha blanca también, por cierto, con negro. No. Ese señor que tenemos ahí es Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, el primer obispo de Chiapas, que tiene el mérito, ¿no? Junto con una corriente, digamos, no es el único, ¿no? Pero con una corriente más, digamos, de religiosos e intelectuales españoles del tiempo de la conquista. Esto es muy importante, que se plantean el problema de la conquista, cuando hay varios, ¿no? En términos de si es lícito que los europeos, por el solo hecho de ser los europeos, pudieran llegar a América y hacer lo que hicieron, ¿no? Entonces, al cuestionárselo, la respuesta de estos juristas y teólogos es, no tenemos ningún derecho para hacerlo. Está muy interesante, porque además terminan reconociendo, ¿no? Bartolomé de las Casas, que es este hombre que está aquí, Francisco de Vitoria, que es un profesor universitario en Salamanca, en España, Alonso de la Veracruz, que es uno de los primeros profesores universitarios en la Ciudad de México, que no, uno, no es lícito, dos, los pueblos que vivían en América antes de llegar a los españoles tenían todo el derecho de quedarse donde estaban sin ser molestados por nada. Tres, aunque ahí la cosa no se pone ya más enredada, ¿no? Algunos discuten que quizá el asunto de la antropofagia es condenable, ¿no? ¿Qué es antropofagia? ¿Alguien sabe? Comer carne humana. No. O sea, a ver, no es que los pueblos mesoamericanos, todo el mundo todos los días comiera carne humana, pero había ciertos, digamos, ritos, ¿no? Que incluían el consumo de carne humana, ¿no? Esa es la historia del pozole, por cierto, ¿no? Ricardo se rió porque está acordando de la historia. El pozole era un alimento ceremonial, no era un alimento para todos, ¿no? Que se comía en ciertas ocasiones y algunas veces venía aderezado con carnita humana. Pero a ver, claro, eso era para consumo del sacerdote, no en una ceremonia especial, o sea, no hacías un banquete, pues, ¿no? Con los vencedores,
o con los vencidos de una batalla, sino era un asunto ritual muy específico en ciertos momentos, ¿no? Pero bueno, lo que dicen estos teólogos es que, miren, es que, bueno, el asunto de la antropofagia sí es medio difícil defenderlo, ¿no? O sea, a ver, vale la pena verlos, cuenta básicamente todo lo que había antes que eran los españoles, ¿no? Entonces, estos hombres, pues rescatan que aquí había una cultura rica en tradiciones y costumbres, probablemente tuviera algunas prácticas condenables como esta, la antropofagia, o los sacrificios humanos, ¿no? Pero que en general, digo, si le quitáramos eso, puede ser que no fueran tan malos, ¿no? De hecho, claro, lo que pasa es que si quieren lo utilizan para sus fines, porque lo que dicen es que, bueno, pues una sociedad que pues, si le quitamos eso, básicamente serían muy buenos cristianos, por cierto, hay que cristianizarlos, y es lo que hace. Pero ese momento resulta fundamental, digamos, en la historia de los derechos humanos y en general para la historia de América Latina. O sea, este es un punto de que siempre hay que destacar. Porque hay que decir que en América Latina, incluso desde el momento fundacional, ¿no?, del encuentro entre Europa y América, ya hay una corriente que está diciendo, ojo con los abusos y con los excesos, ¿no? No hay ninguna justificación en el plano legal, ni en ningún plano, ni en el plano religioso, ¿no?, que sería el de estos hombres, para cometer abusos contra nadie, ¿no? Punto, ¿no? Las casas, por ejemplo, ¿no? Tiene hay una película española, estadounidense, creo, la voy a buscar. Porque las casas es un personaje interesante, ¿no? Es un hombre, pues, o sea, es un, digamos, su historia es muy peculiar. Es hijo de un, digamos, de un noble de baja categoría español, ¿no? Viene al Caribe cuando entonces España solo controla el Caribe, como para tratar de hacer algo de fortuna. Sí, no es religioso todavía, digamos, es laico, hace las veces de hacendado, ¿no? Tiene un par de haciendas, observa los excesos, ¿no?, de la colonización en el Caribe, y se da cuenta que pues, como que eso no le checa a él, ¿no? Regresa a España a estudiar, estudiando conoce a esta orden religiosa, a los dominicos, ingresa a la orden dominica y reza sus votos y pide regresar a América. En América hace su labor pastoral. De hecho, les digo, es nombrado el primer obispo de Chiapas y es muy conocido porque es muy cercano a la causa indígena, porque en realidad él no entiende, o sea, él lo vio, digamos, desde su papel de hacendado y luego desde su papel de religioso, ¿no?, de cómo se cometen abusos, ¿no? Y les digo que con él hay una corriente importante, ¿no?, de pensadores que se opusieron recurrentemente al asunto de los abusos. Eso también, o sea, bueno, no solo aquí, en otras posesiones de la corona española pasó lo mismo. Y el problema es, fíjense, una cosa que heredamos a la fecha, ¿no? A finales del siglo XVI, 1580 más o menos, se publican en España una cosa que se llaman las leyes nuevas de Indias, que básicamente, entre otras cosas, ¿no?, regulan la relación de los indígenas con el poder español. Y dicen, los indígenas son un sujeto especial del derecho español, ¿no?, son súbditos especiales de la corona, tienen una serie de derechos y no pueden ser molestados en sus personas ni en sus propiedades, ¿no? Solo pueden ser llamados a cuentas por tribunales especiales que se encargan de los temas indígenas. Y para el resto de cosas, no pagan un tributo, o sea, como pagar impuestos, no pagan un tributo a la corona y listo. Mientras hagan eso, pueden hacer lo que se les dé su gana. Bueno, eso dice la ley. ¿Y qué creen que pasó? ¿Creen que se respetó la ley y ya los indígenas pudieron vivir en paz? No, pues no se cumplió. Otra vez, Karina, porque se te escuchó muy bajito. No se cumplió. Justo, no se cumplió. Y no se cumplió porque además, fíjense, había en aquel momento un dicho que creo que a la fecha se sigue utilizando, ¿no? Si no, o sea, si no se dice, al menos se piensa, que decía, cuando llegaban estas resoluciones adoptadas en la Corte en Madrid, ¿no?, entonces había era toda una ceremonia, ¿eh? Entonces llegaba el pergamino, pónganse ustedes, ¿no?, el papel, ¿no? Entonces se leía en la Plaza Mayor, ¿no?, una manera de avisarle a toda la gente, oigan, ya llegó una ley nueva. Y entre los pasillos, la gente siempre comentaba que al final, cuando el virrey terminaba, ¿no?, de leer la proclamación real,
siempre terminaban con un cúmplase, y el dicho popular decía que todos los virreyes después del cúmplase decían en voz baja, pero no se obedezca. Pero piénsenlo, ¿cómo sigue aplicando? O sea, eso está bien metido en la psicología del latinoamericano. O sea, los sistemas legales latinoamericanos tienden a ser de los más complejos y de los más avanzados en el mundo. O sea, en términos de cómo están redactadas las leyes, no están mal redactadas. La mayoría, hay errores, por supuesto, hay unas que son muy malas, unas que hay que cambiar. O sea, no digo que todas sean perfectas, pero bueno, en general somos buenos, digamos, en el asunto de la técnica legislativa, ¿no? En lo que somos muy malos es en la aplicación de la ley. O sea, de nada nos sirve tener leyes de avanzada si nadie las cumple, ¿no? Bueno, pero ese es uno de los grandes problemas, porque entonces, o sea, el naturalismo, o sea, llega hasta ese punto, ¿no? O sea, como decimos que es de todos y así, y hasta podemos preparar leyes increíbles, sí, pero ¿quién se encarga de ejecutarlas? Porque hay que cumplirlas, ¿no? Ahí hay un problema. El último pensador de esta corriente del que vamos a hablar es Kant, que es el que aparece en la imagen más grande. Kant es, igual no es otro filósofo que escribió de 1000 cosas, pero una de las que escribe es del asunto de la fundamentación del derecho. Y Kant reconoce que el derecho natural es un asunto, ahí digamos, Kant hace la transición entre todos somos hijos de Dios y entonces luego por tanto todos tenemos derechos humanos. Bueno, entonces existe un derecho natural que incluye los derechos humanos. A partir de Kant, digamos, se seculariza la idea del fundamento, ya no es un fundamento religioso, o sea, ya no es somos hijos de Dios y entonces por eso no tenemos derechos, sino el fundamento se vuelve un fundamento racional, porque lo que dice Kant es que todas las personas con el uso de su razón pueden descubrir que hay una serie de principios de vida que pueden seguir, y esos principios de vida es lo que llamamos los derechos, el derecho natural, ¿no? Y ahí está incluidos los derechos humanos. Entonces, por el solo hecho de ser racionales, comprendemos que tenemos esos derechos y ya está. Ya no depende de si yo creo que no Dios me los dio, no, ya no depende de eso, depende de que yo solito, mi propia racionalidad, me dice que los tengo o no los tengo. Eso le ha abierto al justnaturalismo, digamos, una serie de críticas. Porque entonces, fíjense, son muchas, además las críticas que le han venido tienen que ver justo con los movimientos posmodernistas. Porque entonces, si el sujeto es capaz de acceder por su sola razón a qué derechos tiene, entonces cuando no los ejerce, es porque no tiene razón para llegar a ellos, o solo los que sean muy preparados, o los que sean muy estudiosos, pueden entender cuáles son sus derechos. Entonces el problema es que hay mucha gente que, pues, como es ignorante, entonces por eso no tiene derechos. O sea, ¿sí notan dónde está el problema que ven los posmodernistas? Sí, como hace rato comentó mi compañera Cris, que luego personas indígenas no pueden ejercer esos derechos porque, bueno, yo siento que porque tienen la mentalidad de que no están en una situación o en un lugar o algo parentesco que no puedan ejercer todos los derechos humanos que cada ser humano tiene en sí, pero claro que todos lo tienen, ¿no? Pero siento que como muchos clasifican o discriminan y dividen las personas indígenas o con las personas de la ciudad, o bueno, no sé. Entonces como que eso desde la mente de las personas indígenas son como de, bueno, entonces si ellos son de la ciudad tienen los derechos que uno, pero pues claro que no. Bien, Karen, a ver, aparece aquí algo que, o sea, que nos has dicho, digamos, en tu ejemplo, que es el contexto cultural. Una de las críticas más grandes al asunto del justnaturalismo es que, entonces, si solo en el contexto de la racionalidad occidental es que tienen sentido los derechos humanos, ¿no? O sea, en el asunto religioso, pues era difícil, ¿no? Porque, pues, entonces, si no eres creyente, entonces ya no tienes derechos humanos porque ya no eres hijo de Dios, ¿o qué? Bueno, luego, pasemos al asunto digamos, de la reforma kantiana, ¿no? Que hace depender a estos derechos de la racionalidad. Entonces la pregunta es, quienes no tengan racionalidad occidental no tienen derechos. Y pasa justo lo que está diciendo Carolina, ¿no? Entonces, por ejemplo, los indígenas, ¿no? Aquellas comunidades donde todavía se siguen, ¿no? Las prácticas propias de las tradiciones culturales de antes, ¿no? De antes, digamos, de la occidentalización,
eh, pueden decir, bueno, pues qué bonitos son los derechos humanos, pero pues eso solo se entienden en la racionalidad occidental. Piensen en algo, es un tema polémico, pero justo por eso hay que hablar de estas cosas. Eh, Matrimonios de niñas menores de edad. A ver, ¿por qué son un problema y dónde, sobre todo en dónde aparecen? Bueno, no sé dónde aparezca así específicamente. Yo creo que depende de la familia, no sé. Pero un problema es de que pues, al ser menor de edad considero que uno en esta edad no está consciente de todo lo que implica tener un lazo, bueno, un matrimonio con alguien mayor. Aparte, no sé, se ve muy raro, ¿no? Muy tenebroso todo ese aspecto de que un señor o señora se case con alguien menor que puede que ni sepa en qué se ha metido ni nada. Eh, Bien, Karen, a ver, está primero el asunto que nos sorprende, ¿no? Y yo creo que dijiste bien, pero fíjate, lo dijiste desde tu lógica muy occidental, ¿no? Yo no vería cómo un menor de edad podría estar dispuesto a hacer cosas. Y entonces, los dos tienen que estar plenamente conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Por eso un menor de edad no debería de casarse, ¿no? En algunas culturas el asunto del matrimonio no es un contrato, sino es un asunto ligado a la vida social de las personas. O sea, parte de la vida social incluye que en algún punto te tienes que casar y sobre todo en el punto donde ya puedas, donde biológicamente ya puedas tener hijos. Por eso es que hay un montón de... bueno, por eso es que hay matrimonios, ¿no? Sobre todo de mujeres que tienen 14 y 15 años. eh, y en algunas comunidades, sobre todo en el sureste del país, es donde es un problema que está identificado. A ver, las comunidades ahí dicen, este es un asunto nuestro, no es una práctica propia, ¿no? Y aquí las muchachas están de acuerdo, ¿no? O sea, ¿usted está de acuerdo? Pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Mi papá me arregló un matrimonio con Don Carlos, y a lo mejor Don Carlos tiene 35, yo tengo 15, pero me parece bien, ¿no? Porque yo estoy contribuyendo, o sea, estoy cumpliendo con mi función social que me toca como mujer de una familia en una comunidad como esta, ¿no? Ese es el asunto cultural que al naturalismo le cuesta mucho trabajo entender, porque dice entonces, o sea, el naturalismo diría, pues no, pero fíjate que, más bien, habría que buscar el mejor desarrollo posible para los menores de edad, porque digamos, los menores de edad siempre son vistos como un sujeto especial de protección, ¿no? Entonces, pues como es un menor de edad, deberíamos permitirle que al menos se desarrolle un poco más para que esté consciente, lo que tú dices, Carolina, de los compromisos que está asumiendo al casarse, ¿no? Pero eso, claro, no se ve igual desde otras perspectivas culturales. El naturalismo tiene estos problemas, ¿no? Porque incluso hay en los autores más contemporáneos, ¿no? Del siglo XX. Por ejemplo, este señor, ay, ¿cómo se llama? Norberto Bobbio, que era un jurista italiano, ya se murió hace un par de años, ¿no? Muy popular, era muy rockstar, estos que daban conferencias, ¿no? Y los entrevistaban en la tele. Bobbio decía que en realidad lo que hizo Kant fue, es como si solo hubiera cambiado la palabra Dios por la razón, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, o sea, Kant no hizo una gran reforma, lo único que hizo fue quitarnos la palabra Dios y poner hijos de Dios y poner razón occidental, ¿no? Y es un problema porque entonces no resolvemos el asunto de fondo. ¿En qué están cimentados? ¿La racionalidad se comparte, no se comparte? ¿Qué nos supone que es individual? ¿No? O sea, ahí hay un problema. Luego, la otra corriente, aquí lo estoy yo diciendo. Bueno, hay un elemento final del que no hablé. Este, eh, Fíjense que para el justnaturalismo, el asunto de los derechos humanos termina asociándose de alguna u otra manera al asunto de la moralidad. ¿Cuál sería la diferencia entre hablar de derechos y de moralidad? A ver, ¿alguien? Pues la moralidad se podría referir a cosas que uno está haciendo para poder convivir con la sociedad, y los derechos son acciones que tú haces para un bien tuyo. Ok.
No, fíjense, la moralidad siempre es un dolor de cabeza porque hasta es difícil siempre definirla, ¿no? Porque hablamos que si la ética, que si la moral, cuando pasaron seguramente por la preparatoria o el bachillerato sufrieron con esto, ¿no? ¿Para qué tienen una clase de ética en la preparatoria? Bueno, supone que para entrar en este debate. La moralidad se refiere a la capacidad que tenemos todas las personas para hacer juicios acerca de nuestro comportamiento, o sea, si nuestro comportamiento es bueno o malo, eso es moralidad. O sea, eh, cuando decimos es que hay actos que se pueden calificar y mientras se puedan calificar son morales, ¿no? Pueden ser moralmente buenos o malos, no importa, pero son morales porque los podemos juzgar, les podemos asignar un criterio, ¿no? Eh, lo que decía Carolina, yo no veo bien que a lo mejor una menor de edad se case con una persona que sea el doble de su edad, por ejemplo, ¿no? Pues en el 15 y la persona y su respectivo 30 años, ya es el doble de su edad, ¿no? Es un asunto moral, porque resulta ser que el justnaturalismo tiende a hacer esto, a asociar los juicios morales, esto, ¿no? De yo creo que está bien o mal, con los juicios jurídicos. Entonces, como está mal, o sea, se ve mal, entonces debería de prohibirse. Ha funcionado para algunas cosas, ¿no? De hecho, piensen en la antropofagia. ¿Ustedes comerían carne humana? No, pues no. Bueno, o sea, ya en un momento, no sé, de apocalipsis o lo que sea, tal vez sí. Pero aquí con como estamos en estos momentos, no es el caso. A ver, ¿por qué no? A ver, esa es una pregunta y está asociado con lo que estamos hablando. ¿Por qué no comeríamos carne humana? Bueno, cualquiera de ustedes que diga que no. ¿Por qué no comerían carne humana? Pues es como no sé, yo me imaginaría como comerme a mí misma, no sé, es como raro. Aunque sí, o no se me vino a la mente que porque, perdón, que porque no pensamos lo mismo no sé, con las vacas, con el cerdo, con el conejo, el pato, que son como, ya, no es como que digo, ay, mañana voy a comer pato, ¿no? Pero pues muchas personas sí tienen la posibilidad de comer ese tipo de carnes. Y ahorita, bueno, creo que no tiene nada que ver, pero me vino a la mente que por qué no pensamos lo mismo al decir, no, nunca voy a comer carne humana, pero ¿por qué no pensamos lo mismo con los animales? Bien, Carolina, fíjate que, digo, sin querer llegaste a un asunto, o sea, que sigue siendo es muy contemporáneo. No pensé que íbamos ahí, pero está bien. Es que creo que en general, y si alguien cree que no, me puede contradecir, por supuesto, ya saben, ¿no? No comemos carne humana porque lo vemos moralmente malo, o sea, no vemos bien, ¿no? Está bien visto que nos comamos a Juanito o a Chuchito o ¿no? A Doña Juana. Pero, ¿cuál es el criterio ahí? Bueno, pues es que se ve mal, ¿no? Mira, pues es un humano, tiene vida, ¿no? Entonces, claro, eso te puede llevar a la reflexión que dijo Carolina, ¿eh? Bueno, pero no nada más los humanos están vivos, ¿no? Piensen en las pobres vacas, ¿no? Los puerquitos, ¿no? Los pollos que mueren cada año. ¿No? Eso le da sentido, fíjense, por ejemplo, a todo el movimiento del vegetarianismo y el veganismo, ¿no? ¿Por qué comer otros seres, por qué comer otros animales? Y luego es un problema, porque entonces luego podemos llegar hasta por qué comemos seres vivos, ¿no? Pues alimentémonos de pura cosa inerte para que no haya, ¿no? Porque esto, claro, te va yendo a la reflexión de por qué solo sería valiosa la vida humana y no la vida de los animales. Y luego no solo porque los animales, sino también las plantas. Pues pondrían un aprieto, pues, al menos no quiero que entremos ahorita. Pero solo que les, o sea, que les quede claro porque es muy complicado desde el justnaturalismo explicar estas cosas, ¿no? Lo que acaba de preguntarse Carolina sería el peor dolor de cabeza para un justnaturalista, porque ¿cómo le explica, cómo le hace entender a una persona por qué sí está bien comerte la vaca y está mal comerte el humano, ¿no? Pues es vida, pero inclusive piensan en el más religioso, ¿eh? Pues es que no, los derechos no son para los hijos de Dios, bueno, órale, pero no supone que los animales y las plantas son la creación divina, pues cómo no vamos a comer la creación, ¿no? Bueno, pero es un problema, está ahí, no se resuelve fácilmente, ¿no? Bueno, pasemos a la otra corriente, que es el llamado positivismo, ¿no? Esta corriente, a diferencia de la anterior, no considera que los derechos estén fundamentados en un acto externo, o sea, en un ente metajurídico, digamos, que esté más allá del derecho, ¿no? O sea, lo que dice los positivistas es que, a ver, los derechos humanos no pueden estar justificados en algo que no sea un acto jurídico, ¿no?
en Dios, la razón, no, eso no se puede. Eso, a ver, no funciona, ¿no? Porque entonces genera los problemas que ya vimos, ¿no? O sea, de repente no puedes explicar cosas porque o no perteneces a la misma tradición cultural, o o el propio naturalismo no tiene respuestas para cosas, ¿no? Como lo que dijimos, por qué sí comer carne de puerquito y no comer carne humana, ¿no? Lo que dicen los positivistas es que no, en realidad lo que tenemos que centrarnos es en el derecho que existe, que está promulgado. Ese es el derecho positivo, el que está promulgado y que está vigente, ¿no? Y lo demás, bueno, pues son cuentos, ¿no? A ver, esto se lo debemos, o sea, bueno, hay muchos, por supuesto, antecedentes de la corriente jus positivista, pero uno de los padres del jus positivismo es este señor que aparece, ahora voy a empezar al revés, ¿no? En la imagen en grande. Thomas Hobbes, por si nunca lo habían visto en su vida, este señor de bigote peculiar es Thomas Hobbes, el que escribe el Leviatán, ¿sí? Esa obra que habla de el hombre es el lobo del hombre y el Estado debe ser, ¿no? Que controle la vida de los individuos. Bueno, este señor, cuando dice eso, también dice que los derechos los derechos que tienen todas las personas, si sienten que podrían abordar dos casos, también está bien. O sea, no es... el proceso, te digo, no es tanto como cargarles la mano, así de que, ay, ahora paga ustedes todo, sino dedicarnos a examinar casos. Y sobre todo que puedan hacer ustedes presentaciones, la verdad es que son un grupo, yo creo, ¿no? Muy... que se presta perfecto para esto, no son muchos, tenemos 2 horas de clase, y siempre vale la pena escuchar sobre todo esto, o sea, en qué están pensando, o sea, que el asunto de estos derechos no se convierta en una... O sea, no es una lámina más del profesor, ¿verdad? Vean que es un asunto que todos los días genera debate, ¿no? Y en el que deberíamos estar involucrados todos en algún modo, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, bueno, nos quedan como 8 minutos. Si quieren, mejor, para que no sientan la presión así, y luego siempre los mando tarde a su siguiente clase, vayan poniéndose de acuerdo entre ustedes. Me avisan en un rato en el grupo de WhatsApp, así de, profe, somos nosotros 3, 4 y queremos hablar de esto, ¿no? Yo digo, háganlo en el grupo de WhatsApp para que entonces, o sea, al menos, o sea, como van a salir como 3 equipos, al menos cada uno pueda hablar de, o sea, podemos hablar, haya una presentación sobre sexualidades y derechos, otra sobre violencias de género y otra sobre derechos de la naturaleza. Si saliera un cuarto equipo, pues es el ganón porque puedes coger un tema adicional, bueno, o sea, un tema adicional, es decir, un tema, o sea, puede repetir tema, pues, ¿no? Claro, como van a hablar de casos, pues no, aunque hablen del mismo tema, pues van a hablar de casos diferentes. ¿Sale? Sí. Perfecto. Bueno, si es así, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Vale, muchas gracias. Gracias. No, de nada, cuídense. Gracias. Gracias.